Buenos días, hermanos. Vamos a tener un nuevo estudio bíblico de la primera carta de Juan. Así que les invito a que oremos para empezar. Señor, gracias te damos en este nuevo fin de semana porque podemos seguir estudiando tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos lleve también al convencimiento que tú quieres que tengamos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, somos Ingela y Derek. Para seguir con este estudio, estamos en Primera de Juan, capítulo 3, y hoy día vamos a leer desde el 10 hasta el 18, ¿ya? Así que Ingela va a leer acá, ¿en qué versión? NTV, ya. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No debemos ser como Caín, quien pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo recto. Así que, amados hermanos, no se sorprendan si el mundo los odia. Si amamos a nuestros hermanos en Cristo, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor sigue muerto. Todo el que odia a un hermano en el fondo del corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Bueno, entonces espero que todos lo tengan ahí a mano para que vayamos viendo los principales versículos. Lo que veníamos viendo, si recuerdan, tiene que ver con que Juan desarrolla 3 formas de saber cuándo hay un verdadero cristiano. ¿Te acuerdas? La primera, que actúe con justicia. Son sus hechos, ¿ya? Si es obediente a los mandamientos de Dios. La segunda era que nos amemos unos a otros, ¿ya? Todo esto ya lo ha dicho antes. Y la tercera es el conocimiento del Hijo, que Jesucristo es el Hijo de Dios encarnado. O sea, podemos decir el conocimiento teológico básico es que Jesucristo, ¿no es cierto?, es hombre y Dios. Y esto es lo básico porque, recuerden, en ese tiempo ya había maestros falsos, había corrientes de enseñanza que se alejaban de esto y entonces decían que o no servía de nada tener buenas acciones o no importaba amar a los demás, ¿ya? O que Jesús había sido como un espíritu nomás, ¿ya? Entonces, Juan tiene que decir, no, todo eso está mal, ¿ya? Y parte de lo que escribe acá es para refutar esto. Así que, en estos versículos que leímos, ¿cuál es como el tema principal? ¿Cuál es la palabra o la indicación ahí que más se repite? Amar. Amar, ¿cierto? Si se fijan el 10, la vez pasada leímos hasta el 10 y estábamos hablando o sea, Juan estaba hablando, ¿no es cierto?, de el que hace justicia. Ese es hijo de Dios. Habíamos visto que tiene que ver con el comportamiento, con la obediencia, ser hijo de Dios. Pero ahora, como en la segunda mitad del 10, ¿qué es lo que dice? Como que agrega la siguiente idea, que es la que va a dar paso a los siguientes versículos. ¿Ya? ¿Qué es lo que decía? El que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Ya? La segunda mitad del 10. El que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, ahí va a seguir con esto del amor, ¿cierto? Y este mensaje
versículo 11, ¿es nuevo o es antiguo? ¿Qué dice el 11? ¿Mm? O sea, que es antiguo. Es antiguo, ¿cierto? Porque dice que lo habéis oído desde el principio, ¿ya? Entonces, por eso es que Juan insiste, porque se acuerdan que no es primera vez que lo dice, ¿ya? 1.5, por ejemplo, ¿qué dice el 1.5? Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en él no hay nada de oscuridad. Ya. Es el mensaje, dice, que oímos de Jesús desde el principio. Él como apóstol, ¿cierto? Desde el principio. ¿Ya? ¿Y el 2.24 qué decía? 2.24. Por lo tanto, ustedes deben seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. De nuevo, la enseñanza desde el principio y llama a ser fieles a esa enseñanza. ¿Ya? O sea, Juan está recordando una vez más que esto no es un mandamiento nuevo, no es un invento de él, sino que es lo que se ha enseñado desde el principio. Y vimos en una de las sesiones anteriores que esto estaba ya en el Antiguo Testamento, ¿ya? ¿Te acuerdas? El mensaje de amar a Dios, ¿ya? Y el mensaje de amar al prójimo. Ambos están ya en el Antiguo Testamento. Y Jesús los junta, ¿cierto? Y dice, eso resume como toda la ley de los profetas, dice, se resume en dos mandamientos. ¿Mm? Amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, ¿por qué lo dice Juan? Porque está insistiendo, había gente como que andaba enseñando algo nuevo. ¿Mm? Oye, tengo una iluminación nueva. ¿Mm? Y estamos hablando dentro de la iglesia, ¿ah? No es que ya se habían tomado de las filosofías griegas y decían, no, mira, esto es una nueva iluminación, un nuevo conocimiento que lo he recibido por una iluminación y es... No, porque Juan dice, no, esto no tiene que ser nada nuevo, ¿ya? Esto es lo que los apóstoles vieron, escucharon, o sea, el Evangelio, ¿cambia o no cambia? No. No cambia, ¿cierto? Así que esto es nuevamente para recordar que tenemos que estar siempre yendo a la palabra de Dios, tenemos que estar siempre yendo a ver cuál es el mandamiento desde el principio. ¿Mm? Y siempre va a haber gente que lo cambia y que tiende a, como ya en esas primeras décadas de la iglesia, también hoy en día pasa que de repente llegan nuevas enseñanzas. Bueno, ¿y cuál es este mandamiento entonces? Versículo 11. Que nos amemos unos a otros. Que nos amemos unos a otros. ¿Qué dice Juan 13:34? Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. Jesucristo, ¿no es cierto? Ese es el mandamiento, que nos amemos unos a otros. Bueno, a ver, ¿y a quién menciona en el 12? ¿Ya? A Caín, ¿Ya? ¿Y por qué lo menciona? Como un ejemplo de qué? de no amar. De no amar, ¿no es cierto? Dice, no como Caín, empieza. ¿Mm? O sea, no sigamos el ejemplo de Caín. ¿Y qué fue lo que hizo Caín? Mató a su hermano. Mató a su hermano Abel, ¿cierto? El primer homicidio, hermanicidio, el primer, ¿no es cierto?, asesinato en la historia. ¿Ya? A ver, leamos Génesis 4, del 1 al 8. ¿Puedes leer Génesis 4, del 1 al 8? Ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva y ella quedó embarazada. Luego dio a luz a Caín. Con la ayuda del Señor he tenido un varón. Tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar al tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, lo mejor de las primeras crías de los corderos de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído.
¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Cierto día, Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Ahí está el Sí. ¿Qué es lo que podemos entender ahí de ese pasaje respecto de este sacrificio? ¿O por qué quedó enojado Caín? porque no aceptó el suyo y el de su hermano sí. Claro. ¿Y por qué no aceptó el suyo? ¿Qué es lo que decía ahí? Decía que Abel había dado las primicias. había dado lo mejor, ¿no es cierto? Las primicias, eso dice, no dice las primicias, creo. Dice, dio lo mejor. Dijo las primeras crías de... Sí. Y, pero Abel, o sea, perdón, y Caín, después dice, oye, ¿de qué manera es recriminado? ¿Ya? De que había pecado, había alguna rebeldía en él. ¿Mm? O sea, no es porque quizás no eligió justo, pero en su forma de ser no lo hizo de la mejor manera. ¿Mm? Había rebeldía. Y por eso su ofrenda no fue aceptada. Mira, a ver, busquemos Hebreos 11:4. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Ya. Entonces, Hebreos explica que Abel fue un ejemplo de fe, ¿ya? Y fue justificado por la fe, ¿ya? Entonces, fíjate que volviendo a Génesis, dice, eligió lo mejor, los primogénitos, dice, ¿ya? Los primeros, y lo más gordo de ella, dice acá, es decir, lo mejorcito. ¿Mm? Y entonces explica Hebreos que como Abel actuó con fe y quiso darle lo mejor a Dios, ¿ya? Habla de su justicia, a Dios le agradó, ¿ya? Pero Caín no hizo lo mismo. Al contrario, cuando Dios le pregunta, ¿y por qué andas decaído? ¿No es cierto? Ahí en Génesis, si bien hicieres, no serás enaltecido. O sea, Dios le recrimina que algo no ha hecho bien. Y le dice, ten cuidado, que el pecado está a tu puerta, ¿ya? Y después se va a enseñorear de ti. ¿Mm? O sea, Caín estaba, Dios le advierte que estaba albergando, había un pecado ahí, estaba como albergando algo. ¿Mm? ¿Y a qué lo llevó eso? A matar a su hermano. ¿Mm? Entonces, volviendo a Primera de Juan, ¿qué nos dice sobre Caín? A ver, sobre sus motivaciones y ahí en el 12. ¿De quién era Caín? Dice, ¿y por qué lo mató? Porque Caín, Antes de eso, ¿no dice algo? quien 12. pertenecía al maligno. Ya, lo primero, ¿qué es lo que está diciendo? Que Caín pertenecía al maligno. Es fuerte eso, ¿cierto? De alguna manera, el maligno, el diablo, ¿no es cierto? Había tomado posesión, ¿no es cierto? Una rebelión, algo que estaba dominando la vida de Caín. Por eso dice pertenecía al maligno, ¿ya? Y, ¿no es cierto? Y entonces mató a su hermano. ¿Mm? Y ahora sí, ¿por qué mató a su hermano? Se pregunta ahí Juan, ¿no es cierto? ¿Por qué causa lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo recto. ¿Qué idea te da eso? O sea, Abel hacía lo recto, lo justo, y él lo malo. Entonces, ¿por qué lo mató? Porque hacía lo malo y es malo matar, entonces lo mató. ¿O no? ¿O qué? ¿A qué quieres llevar? ¿Qué sentimientos había en Caín? Celos. Celos, ¿no es cierto? Envidia, ¿ya? Porque Abel hacía lo bueno y este otro le daba rabia a eso y la ofrenda fue aceptada por Dios. Dios lo enalteció a Abel
y a Caín no. Y eso le dio rabia, le dio odio, ¿no es cierto? ¿Ya? La envidia. ¿Mm? Eh, ¿Tú qué crees? ¿Que Abel y Caín tuvieron la misma oportunidad de conocer la voluntad de Dios? Sí, ¿ya? Dios se reveló a los dos de la misma manera, les dio la misma oportunidad, ¿ya? Pero uno tuvo fe, Abel, y el otro, Caín, no. ¿Mm? Uno obedeció para justicia y el otro no, ¿ya? Judas 11, a ver si puedes buscar Judas 11. Em, ¿Qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano. Al igual que Balaam, engañan a la gente por dinero y como Coré, perecen en su propia rebelión. Ujú. O sea, Caín, ¿por qué pereció? En su propia rebelión, ¿ya? Lo que está diciendo es que deliberadamente Caín era rebelde, ¿no es cierto? Deliberadamente, no es que él no haya tenido la oportunidad de conocer a Dios, ni de haber tenido la misma revelación de Dios que Abel, sino que deliberadamente, ¿no es cierto?, se rebeló contra la voluntad de Dios. ¿Mm? Eh, y Juan 8:44, a ver qué nos dice del maligno. Pues ustedes son hijos de su padre. Sí. Pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso, y el padre de la mentira. Entonces, ¿cómo es el diablo, el maligno? Padre de la Es mentira. padre de la mentira. ¿Y qué más es? Asesino. Es un asesino. Es decir, la muerte, ¿ya? Acabar con la vida es parte de lo que es el diablo. A él le interesa, ¿no es cierto?, matar, ¿ya? Y aquí, entonces, Caín es llevado por el maligno, ¿no es cierto?, a de acumular tanto odio. Y Dios le dice, ten cuidado, que el pecado está a la puerta, ¿ya? Arrepiéntete en el fondo. Él también tenía la oportunidad de arrepentirse, pero no lo hizo, y de alguna manera este odio que fue acumulando, odio, lo contrario, ¿no es cierto?, de amor, ¿qué es lo que lleva? A la muerte, lo llevó a matar a su hermano. ¿Mm? La envidia, los celos, ¿ya? Por eso son tan malos, porque se van acumulando y pueden llegar a este extremo. ¿Mm? Eh, Así que, eh, ¿qué es lo que podemos decir nosotros en el 13? ¿Qué es lo que podemos esperar nosotros, dice Juan? Así que, amados hermanos, no se sorprendan si el mundo los odia. Ya. ¿Cómo se conectan los dos versículos? En esta lógica. A ver. ¿Qué acabamos de decir? Que los celos, la envidia, porque dice que Abel fue muerto por Caín, porque Abel hacía las cosas justas y Abel las malas. Entonces, ¿por eso nos va a odiar el mundo? claro, Caín es como un ejemplo aquí para Juan del mundo. ¿Qué es lo que es la definición del mundo? En este contexto, es todo lo que se opone a Dios, ¿no es cierto? Todo la rebelión contra Dios, la desobediencia. Lo vimos hace un par de semanas, ¿ya? Que Jesús vino a morir por todo el mundo, por toda la creación, ¿ya? Pero esta fuerza, ya la carnalidad, esta fuerza que se opone a Dios, también en este contexto, ¿no es cierto? Juan se refiere a ella como el mundo, ¿ya? Y Jesús también fue así, ¿cierto? A ver dónde está eso. ¿Mm? Juan 15:18, a ver, ¿puedes buscar? Vamos a buscar a Juan.
Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Ya. ¿Quién dijo todo eso? Jesús. Jesús, ¿cierto? Y aquí Juan está usando las mismas palabras que había escuchado él, directamente de Jesús, ¿no es cierto? No se extrañen si el mundo los odia, los aborrece, ¿ya? Porque dice, a Jesús lo odiaron primero, y nosotros seguimos a Jesús, ¿ya? Y al punto que lo llevaron a la cruz, ¿cierto? A la muerte, a Jesús. ¿Mm? Ahí, 17:14, Juan 17:14. Dice, les he dado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. Sí, esta es la oración de Jesús. La oración de Jesús, ¿no es cierto? Que es lo que está diciendo, que sus hijos no pertenecen al mundo, ¿ya? Y el mundo entonces odia a los hijos de Dios. Pero Jesús mismo dice en esa oración que él tampoco. Él tampoco, pero no los saques del mundo, sino que los guardes, ¿cierto? Nosotros, mientras vivamos esta vida, estamos insertos en el mundo, estamos rodeados por el mundo, nosotros vivimos en el mundo. Y Jesús mismo, a ver si encuentras el versículo ahí, en el capítulo 17 de Juan, pidió a Dios que no nos sacara del mundo, sino que nos guardara del mal. Pero esto es algo, esta oposición, esta persecución o este odio, no es algo que nos tiene que sorprender, dice Juan. Así como Caín odió a Abel, porque Abel hacía las cosas, era obediente a Dios, tenía fe en Dios, y él no. Y eso, ¿no es cierto? El diablo dice que lo fue tentando, odia a tu hermano y terminó matándolo. Entonces, ¿crees tú que de qué manera podemos decir que nos damos cuenta del odio del mundo hacia nosotros cristianos hoy día? ¿De qué manera práctica lo vemos? Ejemplos. ¿Qué tipo de ejemplo? Ejemplos. ¿Cómo nos odia el mundo hoy día? ¿Bullying? Por ejemplo, a través de bullying, burlas, ¿ya? ¿Qué más? Burlas puede ser separando, injusticias, cometiendo injusticia, maltratando, matando también. Llegando al extremo de matar, sí, pues, hay persecuciones. En Chile quizás no las hay en este momento, pero no dando los derechos que tienen otros. Entonces, eso se nota. Y Juan dice acá que no le extrañe. A ver, primera de Pedro 4:12 y siguientes, a ver si pueden leer un poquito. También Pedro lo dijo. 12. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Hasta ahí, ¿cierto? Ya. A ver. Así que alégrense cuando los insulten por ser cristianos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ya. Imagínate, Pedro llega a decir, alégrense, porque si lo están persiguiendo, insultando y hasta matando, es porque ustedes no pertenecen al mundo, pertenecen a Cristo, ¿ya? Así que, ok, sigamos, volvamos a primera de Juan, ahora 3:14, vamos ahí, ¿ya? Entonces, fíjate cómo empieza el 14. Aquí dice, nosotros sabemos, en la Reina Valera. ¿Y cómo dice ahí? Llamamos a nuestros hermanos en Cristo. Así empieza. Espera, tiene un asterisco. En griego, los hermanos. Se refiere a los hermanos. Pero en el orden, a ver, dice, si amamos, ¿ya? Los hermanos en Cristo. A nuestros hermanos en Cristo. ¿Y ahí? Eso demuestra, ¿ya? Que hemos pasado, ¿no es cierto? De muerte a vida. Nosotros sabemos
Ya dice acá la Reina Valera. O sea, eso te da, es algo seguro, ¿cierto? Cuando uno sabe algo. ¿Cuánto es 2 más 2? 4, con seguridad. 2. No como otros que andan dudando de los números y se equivocan. No vamos a decir el nombre. ¿Ya? Hay gente, no, tú no. Gente pública, ¿ya? Cuando uno sabe algo, ¿no es cierto? Tiene la seguridad. ¿Mm? Es súper segura esta expresión, ¿ya? Dice que la palabra original con que empieza aquí en griego es emeis, ¿ya? Nosotros, y eso es así de claro, ¿ya? Entonces, ¿cómo somos nosotros? Nosotros los cristianos, ¿ya? Está diciendo Juan, ¿amamos o odiamos? Sí, amamos, ¿ya? ¿Y eso qué seguridad nos da? Que hemos pasado de muerte a vida. Que hemos pasado muerte a vida. ¿Lo puedes decir en otras palabras? Que... ¿Qué es lo que es pasar de muerte a vida? ¿Cómo se llama? Hay un verbo en castellano. ¿Qué hizo Jesús? Resucitó, ¿no es cierto? De muerte a vida. Obviamente no estamos hablando de algo físico, ¿cierto? Estamos hablando de algo... O sea, claro, él sí, pero nosotros no. Él sí, también, claro. ¿Y nosotros? No, que si te acuerdas que cuando estábamos estudiando Romanos, Mm, ahí decía que así como morimos con él, también resucitaremos con él. también, Así que desde te lo... luego. ¿Te lo sabes? ¿La cita? Creo que está por acá, espérate. A ver si lo encuentro. Les va a quedar de tarea entonces buscar dónde dice en Romanos, ¿ya? Hemos pasado espiritualmente, ¿no es cierto?, de vida a, o sea, perdón, de muerte a vida, ¿ya? Es resucitar. ¿Mm? Gálatas 5:22, ¿cuál es el primer fruto? ¿Cuál es el primero que dice? Amor, ¿no? Ya, pues a ver, sí, esa es la idea. Gálatas, acá. No, Gálatas 5:22. ¿Cuál es el fruto más relevante? O sea, el primero que se menciona. Amor. Amor, ¿no es cierto? Y el amor, 1 Corintios 13, ¿ya? Ahí vamos a leer algunos versículos. ¿Cuál es la importancia del amor? El 2, por ejemplo. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a otros, yo no sería nada. Ya. Dice, sin amor no somos nada, dice Pablo, ¿no es cierto? Y el 8, 13:8. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Claro, o sea, hablar en lenguas, cualquier otro poder que pudiéramos tener espiritual, dice, es nada si no tenemos amor, ¿ya? En cambio, el amor, ¿hasta cuándo queda? Para siempre. Para siempre, no pasa, porque dice, incluso las lenguas van a pasar, ¿ya? Las profecías van a pasar, ¿cierto? Pero el amor no. Y el 13, 13. Tres cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las tres es el amor. Pablo, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? Yo tengo el versículo. En la tapa. Ah, muy bien. Entonces, la fe, ¿qué dice? La esperanza y el amor. ¿Y cuál es la más importante? El amor. ¿Ya? Así que el que ama, ¿no es cierto? Dice, volviendo a 1 Juan 3:14, tiene la seguridad de que vive. Ha pasado de muerte a vida. ¿Ya? Y al tiro dice, el que no ama, ¿en qué está? Amor. Ya, o sea, está diciendo el amor es una prueba de estar en la muerte o en la vida, ¿cierto? El amor sería de estar vivo y de no tener amor es una prueba de estar muerto. Eso es lo que está diciendo. Bueno, acá dice, pero el que no tiene amor sigue muerto. Eso, el que no tiene amor sigue muerto, ¿ya? O sea, lo pone como una prueba, Juan. Es así de fuerte, ¿cierto? Así que, ¿qué significa tener amor?
para los cristianos, que en la práctica? ¿Cómo crees tú que se puede expresar el amor en la práctica Con en la respeto. iglesia? Ya, ok, respeto. ¿Qué más? eh, En la iglesia, ¿eh? bueno, Porque estamos hablando de la comunidad cristiana. ser paciente. Ya, Pero claro, no sé qué. hay un montón, sí, está bien, veamos ejemplos. Hay un montón de frutos, ¿cierto? Del Ujú, espíritu, ¿ya? Que tienen que ver cómo tratamos a los demás. Pero para poder tratarlo, primero hay que tener comunión, ¿cierto? ujú, Entonces, lo primero es, si amamos a los hermanos, es juntarnos con ellos, tener comunión con ellos, ujú. ¿cierto? ¿Cómo nos juntamos con ellos? En la iglesia, ¿m? En las reuniones, compartimos, nos preocupamos de tener comunión con los demás. Hechos 10:25, a ver. Cuando Pedro entró en la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró. Pero Pedro lo levantó y le dijo, ponte de pie, yo soy un humano como tú. No, yo creo que hay un error ahí. Sí. Pero sí dice que entró en la casa. Mm. Es el anterior. Llegaron a Cesarea al día siguiente. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos. No, yo creo que hay un error, ¿ya? Pero si decimos que tenemos amor, una prueba, ¿no es cierto? Es querer estar con las otras personas, primero. Después, claro, si estamos juntos podemos tratarlos bien, ser pacientes, ser respetuosos, ¿no es cierto? Preocuparnos por los otros, pero si a uno no le preocupan los hermanos, ¿cómo puede decir que tiene amor? ¿Cierto? Lo primero es querer tener comunión con ellos, preocuparse, ¿ya? Así que, bueno, todo el que odia dice el 15. ¿Qué es lo que dice el 15? Todo el que odia a un hermano en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Ujú. Es como lo que dijo Jesús del que odia a su hermano, es como que ya lo es. Exactamente. Ujú. Aquí que Juan también hace eco de esas palabras de Jesús del Sermón del Monte, que él lo escuchó en vivo y en directo, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, Mateo 5:21, veamos un poquito eso. Ujú. Jesús fue más allá de decir, oye, no hay que matar, pero ya odiar al hermano como lo hizo Caín, ya es matar. A ver, 5:21. ¿Han oído a nuestros antepasados? Han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines, si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Imagínate, ¿ya? O sea, con las palabras maldecir ya es como matar. Eso es lo que dijo Jesús, o sea, así lo absolutizó, ¿ya? Y el 27, 5:27, ¿te fuiste ahí de Mateo? Del Sermón del Monte. Ya, pero ya volví. 5:27. Menos mal que eres rápida. Han oído el mandamiento que dice, no cometas adulterio. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por lo tanto, si tu ojo... Bueno, ahí ya. Sí. Entonces, así lo dice Jesús en el Sermón del Monte. Ya odiar nos convierte en asesinos. Y lo que le pasó a Caín fue eso, que odió a su hermano y terminó matándolo, ¿cierto? Entonces, ¿no pasa eso a veces que cuando pensamos en alguien que le empezamos a agarrar odio, le deseamos como que le vaya mal en el interior, quizá? Eso es lo que aquí está diciendo Juan. Ya odiar, estás en muerte si odias. Amar es una prueba de que estás en la vida, ¿ya? Y así termina, ¿no es cierto?, diciendo acá el 15, el que odia a su hermano es un asesino. La cita anterior que estaba mal en realidad no es en Hechos, es en Hebreos 10:25.
¿Ya? 24 y 25, lo voy a leer. Hebreos 10, 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo? Diría. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que el día se acerca. O sea, parte del amar a los hermanos es congregarse también, ¿ya? Porque de esa manera nos podemos estimular al amor y a las buenas obras, ¿ya? Hay tiempos más fáciles y otros más difíciles. A veces, ¿no es cierto?, las circunstancias nos hacen difíciles, pero a la larga tenemos que ver cómo estar en comunión con los hermanos, ¿ya? Hoy en día también tenemos medios telemáticos, dirían algunos, ¿no es cierto?, para comunicarnos. Si no podemos a veces físicamente encontrarnos con alguien, ¿qué tenemos? Teléfono, inventado hace más de 100 años. ¿Quién lo inventó? Alexander Graham Bell, ¿ya? Después, el teléfono tiene muchos años, pero después ahora, menos años, el celular. ¿Mm? Internet, nos podemos comunicar, ¿ya? Hasta ver las caras, o sea, ni siquiera es solo hablado, sino que mirar a la persona, ¿ya? Ideal, ¿no es cierto?, juntarse presencialmente, ¿ya? Bueno, 3:16, ¿ya? Aquí nos va a dar el gran ejemplo de amor. Nos dio el ejemplo de odio. ¿Quién es el ejemplo de odio? Caín. Caín. Y ahora nos va a dar el ejemplo de amor. A ver, en el 16. ¿Quién es? Jesús Jesús. ¿Cómo? entregó su vida por nosotros. ¿Ya? Entregó su vida por nosotros. ¿Qué es lo que dice? Que en esto hemos conocido el amor, de esta forma. ¿Ya? Un sacrificio propio, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que busca el odio? Que al otro le vaya mal, ¿m? Que pierda la vida, que lo perjudique, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace Jesús al poner la vida por nosotros? Todo lo contrario. ¿Qué es lo que busca? Salvar nuestra vida. Salvar el bien, ¿cierto? La vida, en pro del otro. ¿M? Así que Jesucristo entregó su vida por nosotros. ¿M? Esa expresión, ¿no es cierto?, la encontramos en Juan también, en el Evangelio, y dice que la palabra en el original en griego es como sacarse algo. Se usaba también para decir, me saco la ropa, quedo desnudo. Y él acá, ¿qué es lo que hace? Se sacó la vida, dio la vida, y esto es entonces el gran ejemplo de amor. Y entonces, ¿qué ejemplo tenemos que seguir en el 16? ¿Ya? ¿Cuál es el ejemplo de Jesús, po? A ver, ¿quieres que te lea el versículo? Dime ahí, ¿cuál es el ejemplo de Jesús? Espérate, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Claro, dice, de la misma manera como Jesús dio su vida, tenemos que dar también la vida por nuestros hermanos. Juan 15:13. A ver, ¿se puede buscar Juan 15:13? No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Juan 10:11. En Juan hay hartas citas, estamos leyendo algunas nomás. ¿Qué dice 10:11? Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas, ¿ya? Hay citas en el mismo capítulo 11, varios versículos, en el 13 también y en el 15. La mayor expresión de amor, ¿cuál es? Dar la vida por los demás, ¿ya? Romanos 5, 6 al 10. Veamos al apóstol Pablo ahí. ¿Cuánto Romanos? 5, 6 al 10. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. ¿Hasta cuál? Hasta el 10. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena.
Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Ujú. O sea que el mayor acto de amor es dar la vida por los amigos, en cambio Él lo hizo por sus enemigos. Claro, Entonces, claro. Dice ahí, quizás alguien, un ser humano, podría dar la vida por alguien muy bueno o por su amigo, pero Jesús pasa eso, porque da su vida por los enemigos, ¿no es cierto? Por todos nosotros que hemos pecado, ¿ya? Ese es el mejor o el mayor, el supremo ejemplo de amor, ¿ya? Y claro, dice ahora ustedes también tienen que seguir, pero ¿qué significa? Tenemos que, eventualmente quizás alguno tendría que dar su vida por un hermano, como dice acá. ¿Pero será eso lo que nos toca a todos? ¿O qué puede significar dar la vida por los hermanos en concreto? ¿Qué se te ocurre? ¿Mm? Mira, para un ejemplo al tiro, Juan quizás dijo ya, ¿cómo le explico a los hermanos qué puede ser esto? Porque no es que o sea, quizás a alguno le tocaría decir, no lo mates a él, ¿ya? Yo, mátame a mí, pero eso va a ser muy poca gente. Pero hay un ejemplo en el 17. ¿Qué sería un ejemplo práctico? ¿Lo leo? ¿Puedo leerlo? ¿Qué dice ahí? Sí, lo Sí. puedes leer, pero también lo puedes Para decir en tus palabras. mejor. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Ya. Ahora lo lleva bien práctico, ¿no es cierto? Porque alguien diría, sí, sí, pucha, ¿cómo voy a dar la vida? O no todos tienen esa oportunidad. Pero ¿qué es lo que puede que nosotros todos tengamos la oportunidad? De ver a alguien cerca nuestro que tiene necesidad. ¿Ya? ¿Es así o no? Ya. Entonces, ¿cuál sería una manera práctica, dice acá, de mostrar ese amor? ¿Mm? Ayudando si uno puede ayudar. Si uno puede ayudar con bienes materiales, dice, pues dice, tener necesidad. Bueno, en realidad tener necesidad podría ser una necesidad también más allá de lo material, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, ¿qué dice Santiago 2, 15 y 16? Santiago 2, 15 y 16. ¿Dónde está Santiago? Justo después de Hebreo. No, por otro lado. ¿Santiago cuánto? 2, 15 y 16. Supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Uh-huh. Entonces, Santiago es muy práctico. Entonces, dice, si vemos a alguien en necesidad, un hermano, pero dice, cierra su corazón, o sea, dice, ¿ya? Y no le ayuda, pudiendo ayudarle, ¿ya? Porque dice, el que tiene bienes de este mundo. Nosotros en nuestra sociedad, como en la de ese tiempo, en todas las sociedades hay personas que tienen suficiente y hay otras personas que están en necesidad. Entonces, una manera de poner en práctica el amor, dice, es ayudando, ¿cierto? A ese hermano. Y el 18, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo es en realidad el amor? Que no queden solo en palabras, sino que con acciones. Ya, entonces, ¿el amor es un sentimiento? No. No. ¿Y el amor son palabras? No. No. Mucho más que eso, ¿cierto? ¿De qué es lo que es el verdadero amor? Acciones. Acciones, ¿cierto? Hechos. Y en verdad, dice. ¿Ya? Eso es lo que dice Juan acá, igual que Santiago.
Entonces, pregunta, nosotros en nuestra comunidad de hermanos, ¿tenemos gente, personas, hermanos que están necesitando ayuda en este momento? ¿Estás preguntando a mí? ¿O es una pregunta retórica? Pero es que es pregunta Ya. para todos, para los que ven, para ti también. ¿Sí o no? Ajá. Ajá, no es ni sí ni no, es sí, Sí. es sí, ya. Entonces, significa que si tú me dices sí, es porque tú sabes, ¿cierto? Que hay algunas personas que están pasando necesidad. Ya. Entonces, la pregunta para todos sería, ¿saben quiénes son? ¿Ya? ¿Sabemos quiénes son? No necesitas decirlo tú, pero usted al otro lado allá, ¿sabe quién está pasando necesidad hoy día? Hay dos respuestas posibles. Esto sí, yo conozco a tal y cual hermano de la iglesia, del ambiente de la iglesia, por ejemplo, que está pasando necesidad. Ya, ok. ¿Puede usted ayudarlo de alguna manera? ¿Mm? Y la otra posible respuesta sería, no, no sabía, o no sé de nadie que esté pasando necesidad. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer ahí? Preguntar, po, ¿cierto? Porque si tenemos comunión, lo que hablamos, ¿ya? Si somos parte de una comunidad, ¿ya? El amor tiene que ver con eso. Entonces preguntemos, po, preguntemos, oye, ¿quién estará pasando? Para eso está el pastor, para eso está los hermanos, ¿no es cierto? Existe una comisión de ayuda social que está conformada por Leonardo de la Hoz, por Sandra Svensson y por mí. Y entonces cualquier hermano puede hacernos llegar, oye, tal hermano está pasando por una necesidad, ¿ya? Y preguntarnos por último. Y si hay confianza con otro hermano o hermana, bueno, pregunten. Porque claro que hay necesidades, ¿ya? En este instante hay necesidades y podemos ayudar. Y aquí lo que nos dice el apóstol Juan es que siempre estemos atentos a ayudar, ¿ya? Y que no cerremos nuestro corazón, ¿m? A ayudar. Y hay distintas formas de ayudar, ¿ya? Pero claro, aquí en específico se refiere si alguien tiene bienes de este mundo. ¿M? ¿Cuáles son los bienes de este mundo? Entonces, también seamos en ese sentido, pongamos en práctica el amor, porque eso es lo que dice que demuestra que somos hijos de Dios, ¿ya? Eh, así que, si no sabemos, lo más probable es que nos falta preguntar, nos falta estar en comunión con otros hermanos, porque necesidades ha habido siempre y en este momento claro que las hay, y hay hermanos que están pasando necesidad. ¿Mm? ¿Te acuerdas la parábola del buen samaritano? Ujú. ¿Quién fue el verdadero prójimo? Dijo Jesús. De los tres que pasaron y vieron al pobre hombre tirado ahí, El samaritano. el samaritano. Eso es lo que él espera que nosotros, ¿no es cierto?, hagamos. No solamente nos quedemos ahí, sino que realmente ayudemos. ¿Ya? Entonces, resumen, si habita el amor, ¿m? Es porque el Señor está con él, es un verdadero cristiano. El amor no habita en el avaro, en el que se guarda todo para sí. ¿M? Y bueno, que el Señor nos muestre, nos vaya transformando y que nos ayude también a ser así abiertos y compartir de lo que el Señor nos ha dado con los hermanos. ¿M? Y cada uno tiene que, ¿no es cierto?, revisarse a sí mismo. ¿M? Pero recordemos, ¿quién es el ejemplo del odio, el ejemplo del mundo en este pasaje? Caín. Caín, que odia a su hermano, le desea lo mal y lo termina matando. O sea, odio, muerte. Y el antónimo o lo opuesto es el amor, ¿no es cierto? ¿Y quién es el ejemplo supremo del amor? Jesús. Jesucristo. ¿Ya? Y nosotros entonces somos llamados a seguir su ejemplo y amarnos, dice el mandamiento antiguo desde el principio, es que nos amemos los unos a los otros y seamos prácticos. ¿En qué es ese amor? Seamos de hecho y no solamente de palabra. ¿Quieres orar? Ya, oremos.
Gracias, Señor, por este estudio bíblico que tú nos permites tener. Gracias porque tenemos tu palabra donde hay ejemplos como el de Caín, que tú nos ayudas a no seguir. Te queremos pedir que nos ayudes a amar a los hermanos y amarte a ti por sobre todas las cosas, y que no sea solo de palabras, sino que también de hechos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hasta la próxima semana. Nos vemos.